Proyecto 40. Cadáveres encontrados en fosas de Iguala, Guerrero, no son de normalistas, confirma la PGR. Te puedo decir que en las primeras fosas encontradas, en las primeritas que ya tenemos algunos resultados, ya les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes. Reafirma el presidente Enrique Peña Nieto su compromiso para esclarecer el caso Iguala. El Ejecutivo a mi cargo tiene una responsabilidad y objetivo por delante, que es el esclarecimiento de los hechos, encontrar a los jóvenes estudiantes de quienes se desconoce su paradero en este momento y dar con los responsables materiales e intelectuales. Autoridades federales entregan a alumnos del Politécnico Nacional respuesta a su pliego petitorio. Dan formal prisión a Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, por su presunta responsabilidad en el delito de portación ilegal de armas de fuego. Para diciembre habrá 10,000 nuevos casos de ébola por semana, asegura la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este miércoles 15 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Los saludamos con muchísimo gusto. Raimundo Rivera Palacio, Francisco Abundis, ¿cómo están? Muy buenos días. Gusto saludarlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. En Estados Unidos ya reportan el segundo caso de ébola en Texas. En Texas le vamos a tener más información que se está actualizando en este momento. Y acabamos de escuchar que dice el procurador Jesús Murillo Caram que no pertenecen los cuerpos de las 28 personas que encontraron en las primeras 5 fosas clandestinas en Iguala a los normalistas de Ayotzinapa. No es una buena noticia, o sea, por ningún lado es una buena noticia, porque lo que se está apuntando es a un patrón criminal de autoridades locales en esa zona de Guerrero que estuvieron al servicio del narcotráfico. Esto lo que hace es añadir complejidad y gravedad a lo que está viviendo en esa zona. Ahora para los familiares es una buena noticia en términos porque de les mantiene la esperanza de que están vivos, que es una versión que se ha mantenido dentro del gobierno federal, es una línea de pensamiento en el gobierno federal que piensan que son demasiados para las dos cosas. Son demasiados para que no se sepa nada de ellos, y al mismo tiempo son demasiados para que no los hayan encontrado. Por lo tanto, la hipótesis es que si están vivos, están retenidos en algún lugar, y si estuvieran retenidos en algún lugar, lo que podría esperarse, por lo caliente del tema, es que fueran liberados. Pero esta es una hipótesis. No. La mayoría de la gente piensa, y pensar no es un dato factual, piensa que no están vivos. ¿Qué es la realidad? No lo sabemos. El propio Procurador General de la República ha sido muy preciso. Para nosotros siguen siendo personas en calidad de desaparecidas. Hasta que no se demuestre lo contrario, seguirán siendo desaparecidas. Ahora, si lo pones en términos de certidumbre, es como tú lo sugieres, es decir, genera más incertidumbre. O sea, simplemente no sabemos. Sabemos menos de lo que pensábamos saber. En este caso, ser precisos te genera tensión y te genera incertidumbre. Bueno, pero al mismo tiempo, en el caso de Guerrero, hay cosas muy importantes. El PAN finalmente se puso de acuerdo anoche, y tanto la fracción del PAN en el Senado como el Comité Ejecutivo Nacional van a promover la desaparición de poderes en Hidalgo, en Guerrero. Menciono Hidalgo porque la última vez que hubo una desaparición de poderes fue en Hidalgo en 1975, hace 39 años. Por eso es un tema muy complejo la desaparición de poderes, porque es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ya Guerrero tiene una experiencia de desaparición de poderes en 1960, hace ya 54 años. O sea, son 2 desapariciones de poderes en más de medio siglo. No es algo muy simple, y es algo que siempre genera mucha oposición. La parte altísimamente relevante en este caso es que el PRD, la dirección del PRD, que hasta ayer por la mañana había manifestado su apoyo incondicional al gobernador Ángel Eladio Aguirre para mantenerse en su cargo, anoche le pidió
que evalúe, que analice su permanencia en el cargo. No le están pidiendo que se vaya, lo cual me parece absolutamente correcto en términos de que es gobernador de su partido, pero le piden a la vista de la ingobernabilidad que se está viviendo en varias partes del Estado. Un cambio de posición del PRD. Que ¿no? es un cambio de posición del PRD, que evalúe si es conveniente que solicite licencia. Si solicita licencia, es una vía mucho menos compleja, mucho más tersa en el relevo del gobierno. Dice, ahora, esta es la dirigencia del PRD. Sí. No ya ha habido expresiones de otros liderazgos que sí han hecho su propio control de daños como individuos, como miembros del PRD. Aquí ya la dirigencia del PRD empieza a caminar en ese mismo sentido. O sea, ya también este caso estaba dividiendo al PRD. Ahora, es muy importante decir, ¿soluciona la salida del gobernador Aguirre los problemas de Guerrero? No lo soluciona. Despresuriza. No lo soluciona en absoluta, como ningún gobernante puede solucionar los problemas de Guerrero en un periodo de 6 años. Claro. O sea, Guerrero es demasiado complejo y hay demasiados rezagos para que esto pueda ser resuelto en una generación. Pero sí ayuda a despresurizar, tanto como ayuda a despresurizar la solicitud de licencia del gobernador Rubén Figueroa en 1996 tras la matanza de 17 campesinos por parte de la Policía Estatal en Aguas Blancas. Guerrero sigue el debate nacional, como también tiene una parte en este debate la respuesta del gobierno federal al Instituto Politécnico Nacional, que estos dos temas figuran en el PAI informativo de la agencia Intel. Lo primero, con 36% de los impactos, es ya el anuncio del Procurador General sobre que los 28 cuerpos no pertenecen a los normalistas y la detención de 14 policías de otro municipio que no es Iguala, de Cocula, quienes declaran en su mayoría que ellos son los que secuestraron a los normalistas y se los entregaron al crimen organizado. 30% de los impactos es la respuesta del gobierno federal al Politécnico, que hoy tiene su asamblea para responderle a la contrarrespuesta del gobierno federal, que dice a su demanda de que quieren tener participación, injerencia en la sucesión de la directora de Xochitl Bustamante, dicen la selección, la designación del nuevo director o directora del Politécnico Nacional se hará conforme a lo que marca la ley. No van a violentar la ley por una petición de esta naturaleza, pero les regala lo que habían pedido los estudiantes, que las pláticas con el gobierno federal se hagan a través de la televisión. Entonces, dice la Secretaría de Educación Pública, sí, las ofrecemos hacerlas públicas y transmitirlas por televisión. Que creo que es una buena señal en términos de diálogo, discusión y de transparencia. Y de transparencia para ambas partes, sobre todo para el gobierno, yo creo. 13% de los impactos, 13%, para una nota de negocios. El grupo alemán dice, no vamos a adquirir oceanografía porque está muy grande la deuda que tiene oceanografía y es muy complejo el concurso mercantil el que enfrenta la empresa. Oceanografía está en este concurso mercantil y tiene un año para limpiar sus deudas, para sanear, después de que fue intervenida por el gobierno federal por un quebranto de poco más de alrededor de 6,000 millones de pesos a Banamex, que además Banamex sigue en problemas con su matriz, que es Citigroup, que anuncia ayer que hubo otro fraude en Banamex, que no tiene nada que ver con oceanografía, que tiene que ver con que encontraron que una empresa que provee servicios de seguridad autónoma que fue contratada realizó conductas ilegales que produjeron un desfalco de 15 millones de dólares. Esto que dice Citigroup lo que nos refleja es que un patrón de comportamiento delictivo de algunos funcionarios. Citigroup no aclara si esta unidad, esta empresa de seguridad está adscrita
a la unidad de Citi en México, porque las operaciones de Banamex en México se dividen en dos áreas, una que maneja Citi directamente y otra que maneja Banamex. El quebranto de oceanografía está en el área de Citi, va directamente a Nueva York. O sea, el problema lo tiene Nueva York y lo tienen los funcionarios venezolanos y extranjeros que vinieron a operar en el tema del factoraje con oceanografía. Ahora, perdón, esa no es una nota de negocios. O sea, en términos estrictos, oceanografía no... Sí, pero nota como tal. Claro, por implicación, ¿no? Claro, creo que... es una nota de negocios y judicial y política y lo que se le acumule hasta deportiva, ¿verdad? Pero bueno, 12% de los impactos que se suma al 36% de los impactos de la PGR es ya la petición, bueno, ya la decisión de presentar ante el Senado de la República la desaparición de poderes en Guerrero por parte del PAN. Esto no está claro si anoche mismo, como habían pensado, lo iban a presentar. Lo que sí sabemos es que en el momento en que se presente, el Senado tiene 5 días para decir, están los argumentos que presente el PAN, son válidos, vamos a discutirlo. Entonces, dependiendo de qué momento está el sello de la oficialidad de parte del Senado de que se entregó la propuesta, empieza a correr el plazo de los 5 días. Y el quinto tema, con 9% de los impactos, el Instituto Nacional Electoral valida las consultas populares propuestas por los partidos. A decir, es la consulta popular propuesta por el PRD sobre la reforma energética, la del PAN sobre el salario mínimo y la del PRI sobre la disminución de diputados plurinominales. Estas van a ser las consultas populares que van a aparecer en la boleta electoral el primer domingo de junio del próximo año, concurrente con las elecciones federales y 9 gubernaturas y un montón. ¿Cuántos? 1.600. Casi 1.000. ¿En posiciones? En posiciones. Son 2.000, cerca de 2.000 posiciones. Cerca de 2.000 posiciones. Bueno, en todas esas boletas electorales van a aparecer los puntos sobre la consulta popular en estos 3 temas. Que en términos de campaña le da una dinámica completamente distinta para hacer una elección intermedia. Porque te añade temas de campaña de una manera muy interesante y de debate. Y nos va a cambiar la lógica de voto, ¿no? Es decir, ya no sabes si estás votando por el partido o por la consulta. Eso me parece que va a estar muy interesante analizarlo como comportamiento electoral. O sea, ¿tú crees que le sucede al electorado mexicano lo que le pasó al electorado en Florida cuando la elección Bush-Gore? O en California. En California sería más representativo, ¿no? Porque son los que llevan más consultas. La cantidad de propuestas. Y lo que se debate no es necesariamente el gobernador o el senador, sino la consulta, lo que sea por medio, pasa a tener más relevancia. Que nunca hemos visto esto. Es que le llaman enmiendas. En Estados Unidos le llaman enmiendas, aquí les llamamos consultas. En primeras planas me gustaría destacar el Universal, esta declaración de Evo Morales, el presidente de Bolivia, que califica no solo a México, sino a la Alianza del Pacífico como un modelo imperialista. Es interesante Lacayos del imperialismo. Así es, porque ya señala una división que era analítica, él ya la pasa a ser política. Sí, le está haciendo el trabajo sucio a Brasil, ¿no? Que está muy preocupado por la Alianza del Pacífico, claro, porque así los dejan fuera de un bloque comercial muy importante. Ese es un tema comercial. Sí, pero no, digo, los términos que utiliza se parecen mucho a los que utilizó en su el domingo pasado, ¿no? Cuando toma asume la nueva su triunfo y su reelección, utiliza todos estos términos. Es decir, yo no sé si tenía pensado esto ese día. Bueno, no, de hecho lo mencionó. No así de claro, o por lo menos a México no se refirió en estos términos, pero sí a la alianza. Oye, ¿qué va a provocar esta declaración? Que la Cancillería mexicana llame a consultas al embajador de Bolivia en México y le pide explicación sobre esta declaración. Eso es el procedimiento diplomático que hoy deberá estar siendo cumplimentado. O que le den un pedacito de playa, una salida al mar a Bolivia. Le van a dar, para que pueda formar parte de la Alianza del Pacífico. El único país en el mundo que tiene marina pero no tiene salida al mar, porque se las quitó Chile hace ya
hace ya como 150 Entre el años. pisco ¿verdad? y esa salida al bar andan peleados hace rato. El New York Times y el Washington Post, digo, ya hablaremos más adelante de este tema, pero básicamente en México todas las planas lo que reflejan es la declaración ayer del procurador Murillo, y por otra parte los periódicos internacionales están abocados, tanto el País como el Washington Post como el New York Times, al tema del ébola. En estos momentos está llevando a cabo una conferencia de prensa en Dallas, en Texas, en el hospital en donde se detectó el segundo infectado. Ya más adelante le tendremos la información para no adentrarnos totalmente al tema del ébola, pero el New York Times tiene en su primera plana un reportaje especial, una investigación especial propia que habla del riesgo al que fueron expuestos los militares estadounidenses con las armas químicas en Irak. Y no están hablando de las armas químicas por las cuales entraron a guerra con Irak en el 2001-2002, sino más allá de esto, por ahí del 80, 85, mediados de los 80, todas las armas de sarín y demás que se dejaron, estos elementos militares estuvieron expuestos a ellos, se infectaron, y el New York Times hoy tiene un reportaje, una investigación especial con respecto a lo que les ocurrió. Una investigación que está presentada en el New York Times a más de un cuarto de su primera plana, que es algo insólito en términos de formato. También parece tabloide, ¿no? Sí, es muy impresionante. Es una portada arrevistada, nada más que dentro de una portada de periódico. Pero es una presentación de revista más que de periódico. Y tiene que ver con el tipo de artículo, ¿no? Que es investigación de fondo. Sí. Es una investigación de fondo y únicamente como una referencia histórica de estas cosas, de estos datos que no sirven para nada. Quien es el corresponsal que firma esta nota, C.J. Chivers, él tiene de experiencia periodística menos de 15 años, porque él era marín. Era US Marine. Entonces, este tema lo conoce perfectamente. Él estuvo ya como corresponsal de New York Times durante la invasión de Estados Unidos a Irak, vio de cerca y tiene todo este tipo de relaciones y de contactos que lo llevaron a hacer este tipo de trabajo. Yo no sé qué tanto tiempo se llevó, pero este tipo de presentación habla de muchos meses, quizás años, de investigación colateral a su trabajo normal. Importante también señalar el desplome de los precios de petróleo en el mundo, que se llevaron la mezcla de crudo mexicano por abajo de los $80, que es más de $3 o menos, más de $3 menos de lo que está planteado en el presupuesto del 2014, que obligó a que la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados ajustaran ayer el precio del barril de petróleo de referencia en el presupuesto de $82 a $81 para el próximo año. No son buenas noticias, no tienen nada que ver con asuntos internos, es un asunto de que hay una mayor oferta de petróleo en el mundo que la demanda, y que la OPEP no quiere reducir su plataforma de producción. En $77 cerró ayer el barril de petróleo mexicano. Ahora, ¿en qué momento entran las coberturas? A punto de. Estamos, o ya entró la cobertura, que es que no tenemos el dato, pero es un rango de $5. Si establecemos, sin tener la información... Y hay también fondos, ¿no? Hay también fondos que están establecidos para... Es la cobertura. Si el precio, el barril de petróleo estaba establecido en el presupuesto en $83 para el 2014, si mal no recuerdo, entonces la cobertura empieza a partir de $78 hacia abajo. O sea, ya estamos en el nivel de cobertura de los seguros, que fue un seguro que contrató el Agustín Carstens cuando era secretario de Hacienda hace ya casi una década. Es la primera vez que se utiliza, en dado caso que se esté aplicado en este momento, porque habría que conocer con detalle cuáles son los términos de la cobertura firmada, pero sería la primera vez que se aplica. Y estar atentos a los mercados, porque puede ser que siga bajando si la OPEP de alguna forma no interviene y no regula también, sobre todo a los países sauditas. Ahora, el alcance de esto puede ser mayor de lo que podemos ver, porque buena parte del presupuesto está hecho en el supuesto de que el barril va a estar por encima de lo calculado. Exactamente. Siempre se cree que va a haber un excedente. El precio de referencia es el piso, el piso en el presupuesto. El piso del presupuesto fue establecido ayer en este ajuste en $81.
Es un poco, primero, hay una expectativa de que va a estar bajo el petróleo en el mundo, pero también hay la expectativa, la certeza y la información de que no tan bajo como está en este momento. Ahora, en el financiero, nada más regresando a primeras planas nacionales, la declaración y hablando de posiciones y deslindes de Andrés Manuel López Obrador, quien dice que fue un error del PRD postular a Ángel Aguirre. Hay que ver si él es responsable y si lo es, que se le castigue. Es decir, él habla como si nunca hubiera sido perredista. Ya no como experredista, él habla como observador, ¿no? Bueno, hablando de las posiciones... Es tanto como decir, de manera me parece injusta, porque nadie es responsable por los actos que cometen sus aliados, que el presidente municipal de Iguala es realmente apoyo de él, porque a quien él apoya como secretario de salud en el gobierno de Ángel Aguirre es realmente el apoyo del presidente municipal de Iguala. Entonces, como él apoya al secretario de salud del gobernador Aguirre, entonces también él es responsable. No, estas son declaraciones políticas, me parece, declaraciones muy coyunturales, muy oportunistas, y yo creo que es mucho más claro y mucho más legítimo lo que está haciendo en este momento el PRD desde ayer, de estar reconociendo que tiene que replantear su posición en una autocrítica también de lo que ellos hicieron. Es un asunto de autocrítica, entonces la autocrítica es legítima y es también de transparencia y claridad. Ahora, ¿había que llegar hasta acá para tomar esa posición? Es la otra pregunta. Es decir, no lo podrían haber hecho la semana pasada. ¿En cuanto a tiempos te refieres? En cuanto a tiempos, sí. ¿No? Porque sí parece una respuesta a partir de marchas, literalmente, a partir de expresión pública. Y ya cuando el debate está planteado El caso de Iguala Guerrero rebasó a todos en este país, porque yo supongo que no somos lo suficientemente serios para que cuando suceda esto, como sucedió en 1968, se entienda que este tipo de problemas, situaciones tan importantes, se tienen que atajar de manera inmediata, no con defensas gratuitas por la persona, sino con un análisis de las cosas que están sucediendo, con información, con búsqueda de información, para poder establecer posiciones que no te lleven a estar en este tipo de situaciones que son contradictorias, que tienes que replegarte, que te fuiste tan adelante, que para poder recuperar la, digamos, estabilidad política ante tus propios interlocutores tienes que regresar mucho hacia atrás y traes los costos. Entonces sí creo, Paco, que no nada más debió haber sido la semana pasada, tendría que haber sido en los procesos electorales. Ayer Carlos Navarrete, el presidente del PRD, dijo que hay una embestida nacional del narcotráfico, porque pues está habiendo este tipo de incidentes. Y yo cuando lo escuchaba pensaba, bueno, pero resulta que en la gran mayoría de los municipios donde estamos viendo este tipo de situaciones, pues son gobernados por el PRD, propuestos, avalados, impulsados por su dirección, no su dirección de él personalmente, que tiene menos de 2 semanas en el cargo, sino por la dirección de Nueva Izquierda, esta corriente que se conoce la cúpula, popularmente como los chuchos, a la cual él pertenece. Los problemas del PRD con candidatos de elección popular que llegan inclusive a puestos de elección popular, los vienen arrastrando de manera superlativa en los últimos 4 años, que son los años de la dirección de los chuchos. Y no solo porque sea su corriente, porque en términos institucionales como presidencia lo tiene que asumir, aunque no fueran los chuchos, yo creo. A ver, sí, ¿no? Lo que digo es un poco a lo que tú decías, Paco, bueno, no hubiera sido mejor la semana pasada, no nada más eso, hubieran hecho este trabajo con este gran investigador que se llama Mr. Google, cuando menos para ver qué tipo de referencias o si tenía un principio de investigación sobre el comportamiento público de las personas. Ahora, ahí está la dimensión de lo que se hace por principio y lo que se hace por razones funcionales, es decir, por estar sujeto a la crítica. Yo quiero pensar que en Estados Unidos, por ejemplo, que es mucho más riguroso en este tipo de juicios, a veces no estoy seguro que lo hagan por principio. Es decir, es porque eventualmente es un método. Es un método, eventualmente esto te va a llegar. Sí, esto no lo hacen porque nosotros pensamos en la de transparencia. Lo hacen de manera preventiva. Lo hacen porque lo que no quieren es un escándalo de esta naturaleza que te dañe,
Entonces, lo que se procura hacer, y lo hacen, no lo hacen... Nuestros analistas continúan con el debate. Vamos a un corte y regresamos a El Primer Café. Día Internacional de las Mujeres Rurales. 22.8% de las mujeres del país se localizan en el ámbito rural. Representan el 15.4% de la población femenina económicamente activa de México. El dato útil para comentar en el café. Cuando quieres perder kilos, hay opciones que te ponen un 4 y te desmotivas. Pero Redustat 60 te da 4 razones para lograrlo. Bajas el doble junto con tus actividades físicas y comida sana. Actúa solo en tu intestino sin afectar tu organismo. Junto a nuestros asesores, tus inquietudes se resuelven. Ahora sin receta y con la concentración ideal para lograr los resultados deseados. Baja más con Redustat 60. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. En Proyecto 40, los miércoles ponemos las cartas sobre la mesa. Acompaña a María Amparo Casar, enlace en análisis político, y a Leonardo Curcio, el rey del enfoque proactivo. En ¿Lo tomas o lo dejas? Arma tu mejor jugada y apuesta sobre los asuntos más sobresalientes del país en materia de política. Aquí solo el más audaz ganará la partida. ¿Lo tomas o lo dejas? 21 a 45 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. A mí me cumplieron. Hoy, gracias al trabajo del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado, más de 500,000 de jefas de familia ya cuentan con un seguro de vida. 542,000 adultos mayores cuentan con una pensión alimenticia. Y estamos instalando más de 2,000 comedores comunitarios para atender a 300,000 mexiquenses. En el Estado de México, cumplimos. Estamos moviendo a México. En el Estado de México, nos están cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Listo. Ahora hay que limpiar antes de que llegue mamá. ¿Me pasas el trapo? ¿Tu mamá sigue usando trapos? Ya ni yo. Mira, los trapos podrían acumular gérmenes y esparcirlos al usarlos. Para evitar eso, usa Bounty. Bounty deja las superficies mucho más limpias que este trapo. ¡Míralo! Y además es tan resistente que hasta mojado aguanta. Limpia con toallas de papel Bounty y tira la mugre y los gérmenes a la basura. P&G. La cita fue en la Torre del Caballito en Avenida Paseo de la Reforma. Ahí, un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional iniciaron una breve marcha hacia las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, donde recibirían respuesta a su pliego petitorio que entregaron el pasado viernes. Al llegar a las instalaciones de la CEGOP, los esperaba un grupo de maestros politécnicos, quienes hicieron lo propio y entregaron un documento con sus demandas a las autoridades de esa dependencia. Creo que las respuestas son muy claras. Me parece muy importante que el gobierno de la República y la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación han dado puntual respuesta con apertura al diálogo. Una vez que recibieron el escrito, los alumnos partieron hacia la Secretaría de Educación Pública, donde el subsecretario de Educación, Fernando Serrano Migallón, entregó un oficio, el cual da una respuesta puntual a cada una de las peticiones estudiantiles. Entre ellas destacan la instalación de mesas de diálogo público con 10 representantes del gobierno federal y 10 de la Asamblea Politécnica, la elección de un director interino durante el Congreso Nacional, en donde se derogará el reglamento interno y los planes de estudio. Hoy, la Asamblea General Politécnica llevará a cabo una sesión en el plantel UPIX Azcapotzalco.
En ella analizarán las respuestas de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y definirán si levantan el paro estudiantil que comenzó desde el pasado 22 de septiembre. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Paco, tú decías algo muy importante, porque la respuesta de la Secretaría de Educación parece ser bastante inteligente, ¿no? En varias cosas, ¿no? Una es, vámonos al diálogo abierto, que creo que le conviene mucho a la Secretaría de Educación y que le conviene mucho al gobierno federal, porque se van a plantar en el pliego petitorio. Y yo creo que ambos están jugando mucho con la opinión pública, ¿cierto? Y al plantarse en el pliego petitorio, pues pueden empezar no nada más a eliminar el polvo, ¿no? Quitar las cortinas de humo y focalizarse en estos temas. Algo que se ha venido distorsionando en la discusión es sobre la petición de autonomía, que no está en el pliego petitorio original. Entonces, una de algo secundario y de representatividad. Exacto, esa es otra parte. Entonces hay varias, es autonomía, representatividad, y que tampoco estaba en el pliego petitorio, a menos de que le quieran dar una interpretación muy churrigueresca a la propuesta, que participaran en la elección de la dirección, de la próxima dirección y de las direcciones subsecuentes. Entonces sí, una discusión en público puede ser muy interesante, primero para decir lo que hay, negociémoslo. Y esto no quita de ninguna manera la posibilidad de que entren a discutir otro tipo de temas. A partir de lo que tú acabas de decir, Paco, que me parece que en los temas, en el asunto de quienes se sientan, es fundamental la representatividad de los estudiantes. Así es, y hacerlo abierto, digo, primero creo que es inédito, yo no recuerdo... El CCH con Jorge Carpizo. Se transmitieron, pero fue muy acotado. Creo que fue TV UNAM, que en ese entonces tenía una menor cobertura, de lo que yo recuerdo. Sí, y no estoy seguro que haya sido... sigo pensando que esto sigue siendo un movimiento muy ordenado, ¿no? Con demandas claras que sugieran o que digan que el gobierno no pone claras cuál es su posición, no me parece tan cierto, y que lo abras a medios me parece... Tienen que aclarar la discusión ambas partes. A medios y a todo mundo. A medios y a todo el mundo. El que quiera aprender la televisión y quiera escuchar la discusión, lo podrás. Ahora, eso ya está pasando en algún sentido en Canal 11, que se ve obligado a dar voz a ambas partes, y me parece que es muy buena su Canal cobertura. 11 es un medio público, y los únicos que tienen la obligación de ser plurales son los medios públicos. Ahora, dentro de los estudiantes también hay dos movimientos muy claros. Unos que quieren ya el regreso a clases y aceptar el pliego petitorio con las respuestas como le dio la Secretaría de Gobernación, y por la otra parte estos estudiantes que quieren el debate y que por otra parte también lo quieren abrir mucho más. ¿Qué tan conveniente es que esto se pueda llegar a extender por meses y también más allá del semestre en cuestión de lo que te puede generar socialmente un tema como esto, ¿no? Como ya lo hemos visto con otras universidades? Ahora, yo creo que también se puede prestar una confusión. Lo que pasó ayer en la Ciudad de México ya puede dar cuenta de eso, saber de qué se tratan las marchas, ¿no? Porque ayer no sabía si era la del Politécnico, si eran los de apoyo a los normalistas. También estamos entrando a un momento donde el nivel de conflicto puede confundirse. Socialmente se unen muchos grupos, ¿no? También creo que estamos hablando. Puede vincularse. Puede vincularse, ¿no? Por eso yo hago mucho esta referencia de espejo con el 68, porque se vincularon. Y el momento en que se vinculen y el momento en que empiezan a generar otro tipo de apoyos, como es en el caso de Guerrero, que ya desde el domingo la clase empresarial se sumó a los normalistas de Ayotzinapa, pues entonces sí, esto que tienes hecho un nudo se te convierte en un enorme nudo que cómo vas a empezar tú a resolverlo. Ahora, el bloqueo de ayer del periférico me parece interesante cómo algunos medios lo están tratando, porque no es fácil la crítica abierta a diferencia de otros bloqueos. Es decir, no son los profesores en contra de... Sí, no es una facultad pidiendo que regresen vivos los 46 normalistas. Hemos dicho que aquí nos pegaron en redes sociales ayer porque la demanda es inapelable. Se llevaron a 43 normalistas, se los llevaron vivos
pues entonces tienen que regresar vivos. Eso es lo que diría el Estado de Derecho, que ya se violentó y que ya se vulneró. Entonces, ¿cómo se puede decir no es justa esta demanda? Los métodos no nos pueden gustar a muchos, pero la demanda en sí misma es lo que hace muy difícil que tú eches toda la caballería en contra de este tipo de... Yo no recuerdo una marcha reciente que tuviera tal nivel de cuidado en la crítica, porque se justifica plenamente la acción. ¿Y quién lo está haciendo? Y no estamos tan acostumbrados a ese tipo de marchas que tengan consenso, ¿no? Es como, esta sí se vale, ¿no? Y bueno, puede haber molestia de media ciudad porque se quedó atorada en el periférico, pero este es una pero no marcha puedes de atacar la causa, claro. No, yo creo que se la puede en otro lugar. Vamos con más información. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en breve se darán a conocer los resultados de los hechos ocurridos hace unos días en el municipio de Iguala, que derivaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. El Ejecutivo Federal es responsable de esclarecer los hechos contra normalistas de Ayotzinapa. Así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. En esta tarea quiero nuevamente reafirmar ante ustedes y ante la sociedad mexicana que el Ejecutivo a mi cargo tiene una responsabilidad y objetivo por delante, que es el esclarecimiento de los hechos, encontrar a los jóvenes estudiantes de quienes se desconoce su paradero en este momento y dar con los responsables materiales e intelectuales. El mandatario mexicano afirmó que el Estado mexicano en su conjunto trabaja para evitar que este tipo de acontecimientos se vuelvan a repetir. Expresó su respaldo a la Procuraduría General de la República para que los hechos se resuelvan a la brevedad. La Procuraduría General de la República tiene a su cargo esta investigación y cuenta con el absoluto y total respaldo de todas las instituciones que forman el Gabinete de Seguridad Pública. Por su parte, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informó que los 28 cuerpos hallados en 5 fosas clandestinas el pasado 5 de octubre no corresponden a los 43 normalistas desaparecidos. Le puedo decir que en las primeras fosas encontradas, en las primeritas que ya tenemos algunos resultados, ya les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes. En conferencia de prensa conjunta, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, confirmó la localización de una fosa más en este municipio. Se localizó esta fosa que están mencionando, ya tenemos peritos en la zona, estamos analizando todo lo que se encontró. El funcionario también señaló que fueron detenidos 14 policías municipales de Cocula. De acuerdo a las investigaciones, los elementos habrían entregado a los normalistas a miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos. Aparentemente los efectivos fueron apoyados por un empleado administrativo de la corporación, quien también ya se encuentra detenido. Quien ordenó esta operación instruyó a la central de radio a hacer el cambio de bitácoras y el parte de novedades correspondientes a la operación del día del evento, a efecto de que se ocultara que estuvieron presentes en estos hechos. Por estos hechos, fueron llamados a declarar el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñalosa Santana, y el director de Seguridad Pública, Salvador Bravo Bárcenas. Ambos permanecen en las instalaciones del Aceido en el Distrito Federal en calidad de presentados. Hasta el momento en el municipio de Iguala se han desplegado a 896 elementos de la Policía Federal. De esos agentes, 300 están enfocados a la búsqueda de los normalistas y el resto a la seguridad pública del lugar. Más tarde, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador Jesús Murillo Caram y el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, se reunieron con los integrantes de la comisión especial que da seguimiento al caso Ayotzinapa para informar sobre los detalles de la investigación, mientras que normalistas de Ayotzinapa y padres de los alumnos desaparecidos marcharon en Chilpancingo para solicitar que los 43 jóvenes aparezcan con vida. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Fíjate, cuando arrancamos la emisión yo decía que entre lo muy grave de esta información del procurador es que lo que apunta es a un patrón criminal en instituciones locales, en esa parte de Guerrero. Y a lo que me refería se sustenta exactamente en esta información. Ayer detuvieron a 14 policías municipales de Cocula
quienes en su mayoría dicen nosotros los agarramos a los normalistas y se los entregamos al crimen organizado. Hace escasa una semana, o poco más de una semana, que detuvieron a los policías municipales de Iguala. Dijeron, nosotros recibimos órdenes de detener a 17 normalistas y recibimos después la orden del Choqui, que todavía no está identificado por nombre, sino por apodo, que es aparentemente el jefe de plaza de Guerreros Unidos, ahí en Iguala, que los matáramos. Y los policías de Iguala, que declaran esto, llevan a las autoridades federales, a los agentes de la Policía Ministerial, a las primeras fosas clandestinas, que son donde aparecen 28 cuerpos que resulta que no son de los normalistas. Y si no son de los normalistas, la pregunta es, ¿y de quiénes son? Esa misma versión de que ellos son los que llevan ahí a los normalistas, ahora tenemos una segunda versión, donde ya no fueron los policías de Iguala, ya fueron los policías de Cocula. Cocula es un municipio que está pegado a Iguala, camino a Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano de Iguala es dirección opuesta a Chilpancingo. En el corredor Iguala-Ciudad Altamirano es donde está realmente el territorio, digamos, la base de operaciones de Guerreros Unidos. Entonces se los llevan por esta zona. ¿Es cierto lo que dicen los policías de Cocula? No lo sabemos. Como tampoco sabemos si es cierto lo que dijeron los policías de Iguala. Se necesita primero una ratificación de las declaraciones, segundo, que venga una verificación ya con otro tipo de investigación sobre lo que están diciendo. Pero lo que sí tenemos claro, en el caso particular de los policías municipales de Iguala, es que los llevaron a fosas clandestinas, de eso no hay duda. Fue la policía de Iguala la que lleva a la autoridad federal a fosas clandestinas. Lo que uno pregunta, ¿y cómo sabían los policías que había fosas clandestinas? Porque cuando menos la presunción de que 1, 2 o los 22 estaban directamente relacionados con el crimen organizado está ahí. Por omisión o por comisión estaban vinculados, porque de otra manera no los pudieron haber llevado a la zona de las fosas clandestinas de una manera tan precisa. Me parece que si comparamos, digamos, lo que está pasando en Guerrero con el Michoacán en su momento, alguna vez tú sugerías, Raimundo, que era el primer caso de un estado documentado, infiltrado por el narcotráfico. Pero en ese momento creo que la posición del gobierno federal lo reconocía y lo declaraba. Este proceso es una especie de proceso de descubrimiento. Es decir, si no hubiera pasado este evento, no nos estaríamos y entonces es muy distinta la posición a reconocer y declarar, ¿no? Ya sea a través de un comisionado como Castillo y decir, bueno, todo esto es lo que está pasando y yo se los explico y yo lo revelo, a ir descubriendo esto como si fuera de manera accidental. Llegas a lo mismo, es un estado infiltrado por... Bueno, yo diría que estamos viendo algo peor. En el caso de Michoacán era un estado documentado infiltrado. Aquí lo que estamos viendo, con 2 policías municipales en 2 municipios de Guerrero, asumiendo que se verifica lo que están diciendo, y en algún caso hay más que evidencia, es que no estaban infiltrados, eran parte orgánica del crimen organizado. Eran policías que actuaban al servicio del crimen organizado. Policías que además no se mandaban solos, policías que respondían a sus secretarios de seguridad pública, cuando menos en esta estructura, en esta línea de mando. Entonces, y que habían pasado sus controles de confianza. Y que habían pasado los controles de confianza. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que lo que estamos viendo es más grave que el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán había buenos y malos. Entonces estaba muy claro, había funcionarios del gobierno, había presidentes municipales que por convicción o por miedo estaban colaborando con el crimen organizado. Colaborando. Pero si nosotros nos atenemos a las pruebas que ha utilizado la PGR con los videos de estos encuentros, pues se ven algunos muy dispuestos a participar, con mucha camaradería con los líderes de los caballeros templarios, y otros no. Otros se ven pues obligados a tener que pactar. Aquí
son parte de la delincuencia organizada. Es la rama institucional de bandas criminales. Las analogías son, por ejemplo, las guerrillas. Las guerrillas son clandestinas, pero tienen un brazo político abierto, sus frentes de masas. Bueno, en ese tipo de estructuras es similar. El crimen organizado son criminales y tienen una vía legal, constitucional, que son las policías municipales. Son instituciones completas al servicio del narcotráfico. Donde es totalmente distinto. Entonces, si lo de Michoacán era grave, el salto cualitativo en la gravedad de lo que está pasando en Guerrero es monumental. Por eso es el escándalo en el mundo, porque aquí ya no eran parte del problema. Las instituciones son el problema. Porque aquí ya no existen buenos y malos, aquí ya no existen reticencias, amenazas o intereses particulares. Aquí ya es todo un cuerpo dentro de un gobierno, en este caso municipal, que trabaja con el narcotráfico. Y el hecho también de que el Estado puede identificar estos cuerpos que ya sabemos que no son de los normalistas, pero que sigue siendo un caso y que sigue siendo finalmente una caja de Pandora que se ha abierto. Y va a ser complicado porque un poco el proceso de la investigación. Con estos cuerpos van a sacar el ADN. Hay algunos cuerpos, estamos viendo algunas fotografías de exhumaciones que no están ni descompuestos, están calcinados. O sea, parecen cuerpos mucho más recientes. Esto también ayuda a la investigación, porque lo que se procede es, primero, tendrá que averiguar la autoridad en diferentes periodos, casos de muertes, de desaparecidos reportados. Si el problema está si fueron reportados o no. Claro. Entonces, el primer perímetro de investigaciones en los últimos 6 meses, en los últimos 12 meses, de acuerdo a los resultados que den los peritajes de los cuerpos, cuánto tiempo estuvieron ahí enterrados para ver cómo tenemos que empezar a buscar. Entonces, tienen que empezar a buscar primero sobre personas que desaparecieron en ese periodo para ver si los familiares de las personas les proporcionan su ADN para que puedan hacer la corroboración. La otra es, como sucede con el crimen organizado, que nunca nadie reclama. Entonces, que puedan permanecer como clandestinos. 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos rápidamente a nuestro último corte. No se vaya, regresamos con más aquí al Primer Café. Es realmente... Día Internacional de las Mujeres Rurales. 2.2 millones hablan alguna lengua indígena. En 2012, 8.5 millones de mujeres rurales vivían en condiciones de pobreza. El dato útil para comentar en el café. En los próximos 4 años vamos a ayudar a aprender a leer y a escribir a más de 2 millones de personas. Y a más de 5 millones a estudiar la primaria y secundaria. Para enfrentar este reto, vamos a ser más de 1 millón de voluntarios. Con el INEA y mis compañeros, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Que 16 sí accionaron sus armas. Marcharon del casco de Santo Tomás rumbo a la Secretaría de Gobernación. Es encontrar la solución lo más pronto posible. Periodismo de investigación. Las voces de la verdad están en Todo Personal. De lunes a viernes a las 21 horas. Proyecto 40. La Suprema Corte pone a tu disposición el buscador jurídico avanzado en materia de derechos humanos. Este motor de búsqueda para Internet contiene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como sus criterios y jurisprudencias. Consúltalo www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
Su trabajo no tiene nada que ver entre unos y otros. Sin embargo, una razón muy poderosa se asemeja entre ellos. Liderar a México rumbo al éxito. Raúl Ferráez te presenta los rostros, las biografías y las historias de éxito de los líderes más importantes de nuestro país. Bienvenidos a Líderes Mexicanos 40. Este viernes, 21 a 30 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo. Nueva dirigencia en el Sol Azteca. Electo como líder nacional, Carlos Navarrete se declara abierto al diálogo y a los acuerdos para mantener la unidad de su partido rumbo a las elecciones de 2015. Compra Vértigo hoy mismo. ¿Cuán informados estamos? Únete al debate político con Lourdes Mendoza en A que no sabías. Lunes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Ante la posibilidad de que el ébola llegue a México, la Secretaría de Salud habilitó este lugar, el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto de Rehabilitación en Xochimilco. Tiene área de urgencias y de choque, quirófanos, laboratorio de medicina genómica y tejido conjuntivo, uno más de infectología y otro de biotecnología. El paciente llegaría en helicóptero dentro de una cápsula de presión negativa que no permite la salida de aire. Para la atención de esta crisis, se reservó el 5º piso del inmueble. Solo se accede a él por un elevador de emergencia. En el piso hay 10 cubículos para 2 pacientes cada uno de ellos. Ventanas de piso a techo con doble aislamiento. Pasillos ciegos, esto es, que no tienen salida. Solo personal debidamente capacitado por el sector salud tiene acceso a esta zona. Para ver a este paciente te tienes que saber vestir con los trajes, escafandra, traje, guantes, botas, etcétera, las mascarillas, y desvestir y manejar adecuadamente los desechos de este paciente, porque sus heces, su excremento, pues, la diarrea, el vómito que pudiera tener este paciente, hay que manejarlos sin que nos vayan a afectar y a contaminar, siguiendo los protocolos. No hay tratamiento ni vacuna. Las personas infectadas solo reciben paliativos. Se les aísla primero, pues, para evitar el contagio a otros, y luego tratamiento de sostén, que son hidratación, fluidos abundantes y medicamentos sintomáticos, pues, para el dolor, para las náuseas, para la diarrea, etcétera. El contagio del virus es por contacto directo con los fluidos del enfermo y solo durante la presentación de los síntomas, no en el periodo de incubación, que es de 21 días. Ante una eventual infección, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica tiene capacidad de entregar resultados entre 48 y 72 horas después de tomadas las muestras. Además, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, León y Playa del Carmen tienen hospitales con la infraestructura necesaria para aislar a los pacientes mientras se trasladan a la Ciudad de México. No podemos decir que no va a llegar, pero lo que sí podemos decir es que si llega estamos preparados en la medida de lo que podemos prepararnos, porque ya vimos que sistemas, o más bien Estados Unidos y España, donde había una gran preparación, pues si hay un error en el protocolo, puede haber casos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. Hace apenas unos minutos terminó la conferencia de prensa en Texas, en donde se confirmó ya el segundo infectado que también tomó parte en los cuidados de este hombre Duncan, que llegó de África, que fue el primer caso documentado en Estados Unidos. Y lo que decía la CDC, la agencia estadounidense, es que es muy probable, ya lo habían dicho desde hace 3 días, que era muy probable que en estos días se conocieran de más casos de infectados, porque claramente hubo una falla en el protocolo, en el cambio de la ropa, o en algún momento también cuando se usó ventilador, cuando se le hizo diálisis también al enfermo. En algunos de esos momentos pudo ser el contagio y la infección. Entonces, este segundo caso confirmado tampoco es tan inesperado por parte de las autoridades, porque ya sabía que podía ocurrir ante esta falla protocolaria que existió, y también la CDC ya mandó un grupo especializado de ellos a Texas, a Dallas, para que tome el caso en sus manos y a partir de ahí ya puedan empezar a iniciar un trabajo en conjunto. Lo hará en todos los estados y ciudades en donde aparezcan nuevos casos de ébola. Ya en México no hay ningún caso de ébola, ¿no? Ningún caso reportado, ningún caso registrado, pero ya hay preparativos de manera intensa, ¿no? Tenemos una gráfica del pabellón
pabellón de emergencia que lo elaboró el periódico La Razón, que tiene un gran infografista. Miren nada más lo que es el pabellón, está un poco pequeño, ¿verdad? Pero ahí lo que nos está mostrando es el aislamiento de los cuartos. Es la forma como este pabellón lo que haría es aislar por completo a las personas que pudieran llegar ahí infectados. Ahí hay, no es uno, hay varias posibilidades, se puede atender a varias personas de manera simultánea. Hasta la fecha realmente no ha habido más de 2 personas tratadas simultáneamente, y esto fue en el CDC de Atlanta. Y que tampoco lo recomiendan, que por más que existan muchos cuartos, que haya muchos pacientes infectados en ese sentido. Tiene que haber 2 o 3 por cada uno de los que están dentro. Es un piso aislado, ¿no? Sí, es un piso del protocolo, ¿no? Totalmente aislado, no hay manera. También está muy limitada la forma, el número de personas que pueden entrar, y también cómo están vestidos, ¿verdad? También tenemos Sí, el segundo gráfico, que es con respecto al precisamente el traje, que por cierto, las acciones de este tipo de equipo médico en la bolsa de Nueva York han subido más de 300% desde que se inició la venta de estos protocolos contra el ébola. Que en principio, tanto la enfermera española como la estadounidense, algo cambiaron de este protocolo, algo hicieron de manera distinta. ¿Qué es lo que están diciendo en la prensa de Estados Unidos? Y que es la revisión más importante que están haciendo. El caso español, lo que ha ayudado es a ver los hoyos en los protocolos. Entonces aquí lo que se está sugiriendo es que los protocolos no están mal, sino que no se aplicaron adecuadamente, y eso es lo que se está investigando. Por eso sobre todo en esa fase, en la fase del traje, de la puesta y de la remoción del traje, después de haber pasado por los filtros de limpieza, porque la enfermera Teresa, algo que comentó fue que probablemente se habría tocado la cara después de haberse quitado el traje, y parece ser que también con este nuevo caso de infección en Dallas tiene que ver también con el tema del traje, específicamente el hazmat suit, como le dicen allá. Ahora me parece interesante cómo ya van 2 aclaraciones de la OMS y del Centro de Control Disease. Sí, de prevención de enfermedades. El de Atlanta. Cómo están haciendo llamados constantes a: recuerden que el enemigo es el ébola, no las personas. Recuerden que las enfermeras son del frente, y debemos decir en este tema de no pongamos estigmas a la gente. Que se me hace parece como muy obvio decirlo, pero da la impresión de que ya está empezando a suceder. Para que no te estigmaticen a la persona. Que al final es una víctima de la enfermedad. Los comparativos que han estado haciendo con el VIH a partir del inicio del virus como tal y el contagio, que lo han manejado muchos periódicos, también tiene que ver precisamente con eso, con la percepción pública que se tiene con respecto a las enfermedades del contagio y lo que esto puede generar también socialmente, ¿no? Un desconocimiento, y entendiendo que esto va a aumentar. Ya lo dijo la OMS también, para diciembre se esperan entre 5,000 y 10,000 casos a la semana de infección en África Occidental, y también que esto ya se tenga presencia en América Latina, en Europa, en Asia quizá también. O sea, hay que también entender que esto es un crecimiento. Lo pretenden controlar con el sistema 70-70-60, controlar el 70% de los enfermos, aislarlo en menos de 60 días, y si lo logran hacer, esto podría empezar ya a disminuir la cantidad de infectados. Yo te escuché ayer ya tarde, que decías que hay, dentro de todas las malas noticias, la OMS sacó una buena noticia, porque ya llevan varios días que no se han registrado casos en Nigeria y Liberia. En Liberia. Sí. Entonces, ¿qué era exactamente lo que decía la OMS? ¿Cuántos días más? Si en 3 días más, bueno, ayer eran 4 días, si en 3 días más no se presenta un solo caso, un nuevo caso de infección en estos 2 países, estarán siendo declarados libres de enfermedad, libres de ébola, que eso también habla del control que han logrado tener en ciertos países de África y que lo puedan llegar a replicar en los demás. Eso realmente le daría pues bastante confianza a muchas personas que están muy asustados en este momento, por la creencia, que además, digamos, habría razones objetivas para que tuvieran este temor, de que era una enfermedad imparable y que esto simplemente se iba extendiendo y que iba a llegar el momento de que contagiara a millones de personas. Lo que está viendo en África, y por eso creo que sí es una muy, muy buena noticia lo que dice la OMS, es que sí hay posibilidades de contener y de tratar
la enfermedad, por más mortal que ésta sea. Con estas medicinas experimentales, tanto la canadiense como la estadounidense CIMAP, han hecho inclusive un tema de intercambio de sangre de uno de los norteamericanos que logró curarse con el CIMAP, que su sangre y sus células respondieron bien al tratamiento, le dieron una transferencia de esta misma sangre de este hombre que se curó a la enfermera en Texas para ver si de alguna forma pueden potencializar la medicina dentro de su torrente sanguíneo. Ahora, esta es una crítica implícita a las instituciones responsables o aludidas en este tipo de crisis porque, es decir, reaccionaron tarde. Se está confirmando la idea de que reaccionaron tarde. Y en Texas reaccionaron mal, porque había estado en New Jersey, había estado en Atlanta y no había existido contagio, y en esta ocasión sí. Con la afirmación de que Ana María Salazar tenía razón, nos iremos esta mañana. Preocupada hasta allá, Ana María. Paco, nos vamos. Muchísimas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Muchas gracias. Que tengan un buen día.